Un placer de saludarlos. Estamos complacidos con la directiva de la Normal Superior San Pedro Alejandrino de Santa Marta, pero muy especialmente por la doctora María Yanet, que gentilmente nos invitó a participar en este magno evento. Somos de la Normal Superior Lacy Iriarte del municipio de Sahagún, en las sabanas de Córdoba. Sahagún es conocida como la ciudad cultural y hemos venido a hacer presencia para compartir, para aprender y sobre todo motivados porque ustedes son ejemplo de pedagogía. Sin más preámbulo, esta es nuestra ponencia. Muy buenos días y cordial saludo a los estudiantes de las distintas escuelas normales del país y de igual manera a las autoridades pedagógicas nacionales e internacionales que se encuentran presentes. Ante todo, agradecer grandemente a la Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino por brindarnos la importante oportunidad de participar en este quinto encuentro filosófico normalista, el cual nos llena de mucha satisfacción el hecho de manifestar nuestra perspectiva crítica, reflexiva, analítica y meditativa ante las circunstancias especiales de la realidad actual y lo que depara el futuro próximamente en el ámbito educativo. Somos del departamento de Córdoba, específicamente en el municipio de Sahagún. Venimos en representación de la Escuela Normal Superior Lacy Iriarte. Es una escuela que se caracteriza por su carácter formadora de formadores y por siempre inspirar tanto en educadores como en educandos la capacidad de liderar. Teniendo en cuenta lo anterior, mi grupo ponente está conformado por Juan Alba de 11 grado, Juan Fernández de 11 grado, Alejandro Bula de 11 grado y mi persona José Cali de cuarto semestre del programa de formación complementaria. De igual manera nos acompañan nuestros docentes asesores licenciados en filosofía y especialistas en educación, Dairo Ruiz Araujo y Carlos Panda. El desarrollo de nuestra ponencia va a consistir en cómo preparar a los docentes y estudiantes ante los cambios educativos que se vienen y cómo deberá ser el rol educativo después de esta pandemia. Para esto es necesario realizar una contextualización histórica de índole internacional y nacional acerca de cómo se ha manifestado la deshumanización en la educación y cuál ha sido el proceso de desarrollo hacia la misma. Posteriormente, plantear los problemas educativos actuales y qué proponemos nosotros para brindar una posible solución y que se vea manifestado en la nueva realidad post-COVID-19. Ante eso es necesario hacer un paréntesis de una perspectiva filosófica de un filósofo existencialista llamado Søren Kierkegaard, el cual expresaba con una frase de que la vida se debe entender mirando hacia atrás, pero debe vivirse hacia adelante. Esto nos lleva al hecho de reflexionar acerca de las circunstancias educativas actuales, los problemas educativos actuales y prepararnos hacia lo que depara el futuro próximamente, no perdiendo de vista siempre el camino hacia la educación humanizadora, que es de gran importancia para el desarrollo de la humanidad y el desarrollo de la sociedad en general. Bueno, mi nombre es Juan Sebastián Fernández Álvarez del grado 11C de la Normal Superior Lacy Iriarte y me corresponde hablarles sobre el contexto histórico de la educación y cómo esta se ha visto a lo largo de la historia más humanizadora. Bueno, a lo largo de la historia, la educación ha sido tomada como el factor que ha delimitado el triunfo y el desarrollo de una sociedad. Esto se ha visto reflejado principalmente porque en cada intento que ha poseído la ignorancia en acabar con la cultura está fracasado gracias a la educación que se le ha aportado a la sociedad. Bueno, la educación a la fuerza fue un factor que degradablemente limitó mucho a la educación humanizadora. Frases como la letra con sangre entra le recordarán mucho a nuestros abuelos porque estos fueron partícipes y posteriores víctimas de este tipo de atrocidades y aberraciones que se cometían en las escuelas. Bueno, ante estas situaciones, la educación tomó un giro muy grande. Y debido a esto, en nuestro país principalmente, se dio un giro a la educación por medio del manejo legal, con la ley de 1994, la ley 115, que es la ley general de la educación. Con esto, en esta se está estipulado muchas cosas como por ejemplo que este tipo de acciones supuestamente disciplinarias y pedagógicas eran tomadas como maltrato infantil y también acciones deshumanizadas. Por otra parte, existieron varios postulados que destacaron por su alto nivel de preocupación por el tipo de educación que se impartía en esta época.
señores como Pestalozzi y Rousseau, nos dieron una idea interesante sobre lo que debía ser la educación y lo que debería experimentar el individuo en las escuelas, que parecía más una trinchera de soldados llena de ideas de inferioridad intelectual y no lo que debía ser en realidad, una escuela llena, que debía ser un lugar lleno en realidad de ideas que quisiesen cambiar el mundo y también salvar a una sociedad que padecía de discriminación política. Los enfoques de Rousseau tenían una visión un tanto particular. Mientras la mayoría de las personas consideraban que la sociedad era una fuente de poder que se podía explotar y también sacarle partido a esta, él la veía como objeto y fuente de producto que básicamente era el resultado del tipo de educación que se impartía en esta sociedad en determinada generación. Por ello, factores como la educación pasiva influyeron de manera circunstancial en la inspiración que poseía esta época. Llegado a este punto nos damos cuenta que la educación no se detuvo en el siglo XVIII con estos filósofos, sino que esta se vio repercutida por diferentes hechos históricos en el contexto del siglo XIX y siglo XX, como la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, entre otros hechos. Entonces llegamos aquí al siglo XXI y la virtualidad y las TIC se hacen parte del desarrollo de todos los campos en concreto junto a la humanidad. Entonces resulta que sucedió algo, llegó una pandemia y la humanidad no estaba preparada para esto. Entonces los gobiernos idearon métodos que intentaron imitar una presencialidad como la virtualidad y nos damos cuenta que la presencialidad supera la virtualidad en materia de educación humanizadora. Y quiero concluir con una frase muy interesante. La naturaleza es muy igual a la educación. Se vive de ella misma, se obtiene de ella misma, se defiende de ella misma y nunca para de crecer. Eso es lo que hace la educación más humanizadora. Muchas gracias y continuamos con nuestro compañero Alejandro Bula. Soy Alejandro Bula Benítez. Me encuentro estudiando también en una escuela normal, la Escuela Normal Superior La Iriarte, del municipio de Sahagún en el departamento de Córdoba. Y hoy, con todas mis ideas y argumentos, vengo a presentar mi ponencia frente al tema tratado e inicio. Como bien sabemos todos, la educación es fundamental porque es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de las personas y las sociedades, por lo que es fundamental, ya que además de proveer conocimiento, también la educación enriquece la cultura, enriquece el espíritu, enriquece los valores y todo aquello que nos hace verdaderos seres humanos. Por lo que todo aquello que nos caracteriza como seres humanos en muchos sentidos. La educación promete una equidad, una responsabilidad y una transformación social, por lo que es su propósito actualmente. Pero con la actual situación que estamos pasando, hemos evidenciado que no todo se está dando como queremos, por lo que uno de sus factores claves como docente, estudiante, escuela, no sé cuál de ellos estará fallando, porque es como una mesa. Si una de sus patas falla, el resto, lo que está encima de ella se cae. Entonces, la educación promete una equidad. Entonces, ¿será que eso se estará dando? Porque somos afortunados los que contamos con los medios tecnológicos para cumplir con nuestros objetivos escolares y deberes. Entonces, la educación antiguamente sí se ve eso, pero entonces ahora frente a esto nos hemos dado cuenta que muchos de nuestros semejantes no cuentan con ello, por lo que se les hace difícil. Entonces, desde un enfoque humano, la educación y sus integrantes deben darse cuenta que no todos contamos con lo mismo y que si somos humanos también debemos colocarnos la mano en el corazón. Gracias. Después de haber realizado un análisis del contexto de la educación, pasaremos a hacer énfasis en la importancia de una educación humanizadora y las ventajas que nos va a brindar esta a futuro.
¿Qué es la educación humanizadora? Citaré a Paulo Freire, que hablaba sobre que ésta tenía unas características fundamentales mediante la enseñanza, que ésta brindaba, además de conocimientos, brindaba ese toque humano, que es propio de la educación. Paulo Freire hablaba sobre unos presupuestos humanos, que vendrían siendo, o en última instancia, los valores que hay que enseñarle al educando. Valores indispensables para la formación como una buena persona, que vienen siendo la humildad, el amor al prójimo y a sí mismo, el respeto, la tolerancia y demás características que debe tener cualquier estudiante en formación. Ahora pasaremos a analizar los diferentes impactos que ha tenido esta pandemia COVID-19 en las diferentes esferas sociales. Desde un punto social hemos visto cómo hemos tenido que distanciarnos de las personas, al menos físicamente, cómo hemos tenido que evitar las aglomeraciones, las cancelaciones de eventos, conciertos, fiestas y diferentes escenarios, hemos tenido que dejarlos para después de esto. Desde un punto económico, en la gran mayoría de los países han tenido que parar la economía, precisamente por las cualidades inherentes de esta pandemia. Y desde un punto educacional, que es lo que nos interesa ahorita, hemos visto que hemos tenido que pasar de una educación tradicional con el maestro enfrente como guía a pasar a una educación virtual para la que muchos no estamos preparados. Como se dice coloquialmente, esta pandemia nos cogió fuera de base. Hemos tenido que adecuarnos y aceptar los retos, aceptar la realidad y no simplemente rechazarla, aprender de ella de igual manera. La institución educativa normal superior La Iriarte del municipio de Salón Córdoba, como muchas otras instituciones, han tenido que transformar su práctica curricular, optando por una educación más humanizadora. La relación didáctica entre docente, estudiante y el aprendizaje propende a formar a un normalista con la capacidad de afrontar los retos culturales que demanda el siglo XXI. Los estudiantes tenemos que prepararnos para afrontar diferentes necesidades y retos culturales que demanda el siglo XXI bajo este marco de pandemia, de carácter político, social, pedagógico y económico. La escuela busca desarrollar en los estudiantes competencias tecnológicas, comunicativas, lingüísticas, ciudadanas y genéricas, entre otras, con el fin de afrontar más adelante las necesidades que deja esta pandemia COVID-19. En síntesis, nuestra escuela en esta pandemia busca formar a los estudiantes bajo una educación humanizadora, con el fin de poder afrontar las necesidades que deja esta pandemia COVID-19 a futuro. Luego de haber escuchado lo manifestado por mis compañeros y teniendo en cuenta la circunstancia educativa actual, logro llegar hasta esta conclusión y me lleva a hacer referencia a la concepción de George Bernard Shaw, quien afirma de que las epidemias han tenido más influencias que los gobiernos en el devenir de la historia. El COVID-19 ha generado muchos cambios, no solamente en el ámbito educativo, sino también en el ámbito social, económico y político. Hemos afrontado un cambio de visión al mundo que evidentemente ha experimentado la humanidad en general y que muy seguramente las próximas generaciones van a tener conocimientos acerca de ello. La realidad social no es una realidad inmutable que persevera ante lo que aparentemente es variable, pues la actitud que asume nos introduce hacia una nueva organización que está siempre en constante transitoriedad, por lo cual nunca va a permanecer estática. Esto es sustentable y cobra preponderancia desde la perspectiva del gran filósofo presocrático Heráclito de Éfeso, quien consideraba de que todo fluye, todo cambia, nada permanece. El devenir está presente hasta en lo más mínimo de nuestra vida cotidiana, y la realidad actual no es la excepción. Hemos afrontado muchos cambios, como ya lo había dicho anteriormente, pero el cambio que según mi punto de vista nos debería generar el COVID-19 es la de ser más humanos, para así tener esa característica espiritual que debería de definir a la sociedad en general. A esto directo y principalmente debe de estar sometida la educación, pues este es el pilar básico hacia el desarrollo de la humanidad. Según Pestalozzi, el fin último de la educación es lograr la humanización total del hombre a través de las capacidades humanas. Según su punto de vista, el camino que debe tomar la educación
es la de formar seres instintivos, seres sociales y seres morales. Esto también lo sustenta el gran pedagogo Paulo Freire, con su perspectiva de que enseñar no es transmitir conocimiento, sino también crear las posibilidades de su construcción o de su producción. Ahí se refleja claramente la humanización del proceso de enseñanza-aprendizaje, de no tener únicamente el aspecto cognitivo, sino también las demás dimensiones del ser humano, para así tener esa humanización del hombre que es tan anhelada y que debe estar inmersa en la educación. De ahí la importancia de que tanto educadores como educandos proporcionen las bases sólidas que los definan como personas humanizadas en las distintas interacciones sociales y en las situaciones específicas de la vida cotidiana, fomentando sus procesos cognitivos, éticos, espirituales, socioafectivos y que son inherentes a su propia formación.